En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 24, dice de esta manera. Si usted lo quiere leer conmigo, lo puede leer conmigo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esta mañana yo escuchaba a una persona decir: el mundo está tan difícil, el mundo está cada vez más hostilizado, lleno de pecado. ¿Y por qué Dios no hace algo por cambiar las cosas? Naturalmente que Dios lo puede hacer, pero sabemos que hay un proceso. Y porque hay gente que se pregunta: ¿por qué será que sucede todo lo que sucede? Y de veras, Dios debiera de hacer algo. Si usted tal vez quisiera responderse un poco más respecto a esta pregunta, vaya a Mateo 13, ahí va a encontrar parábolas. Y hay una en específico que lo dice, y ahí menciona el proceso. Yo no se lo voy a repetir tal y como es, se lo voy a parafrasear, pero me sirve para ese fin y me sirve también para lo que vamos a estudiar esta tarde. Ahí en la parábola del trigo y la cizaña, son dos semillas. Y en esta parábola nos menciona semilla, una buena semilla y una mala semilla, y nos menciona campo. El campo del dueño se refiere al mundo. La buena semilla el trigo, la mala hierba es la cizaña. Entonces de pronto pues él sembró su semilla de trigo, pero en la noche vino el enemigo y metió la semilla de la mala hierba o la cizaña. Entonces a los días siguientes los trabajadores se dieron cuenta que la cizaña estaba creciendo a la par del trigo, y le dijeron al dueño, le dijeron: si quieres cortamos esa, o ¿por qué sembraste esa mala hierba? Si no la sembré yo, el enemigo vino de noche y la sembró. Entonces ellos le dijeron: si quieres cortamos esa mala hierba. Y él les dijo: no la corten, no es necesario que la corten, sino que la vamos a cortar, y póngale cráneo a esto, la vamos a cortar hasta el día de la cosecha. Entonces ellos se han de haber quedado pensando: ¿y qué rollo, pues, verdad? Y les dijo: porque en el día de la cosecha, si ustedes la cortan antes, no va a ser de que en vez de estar cortando la mala hierba, se pasen llevando buena hierba. Entonces mejor al final de la cosecha. Entonces al final de la cosecha recogen la mala hierba, la hacen manojos, ojo, la tiran al fuego, la queman. ¿Sí? Hay dos semillas. Entonces usted debe entender por qué es que Dios no hace nada. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de juicios, y esperamos ese momento. Pero lo importante es que usted esté posicionado donde tiene que estar. Al que tiene oídos, ¿entiende? Ustedes no somos semillas en las manos del Señor. Yo entiendo ahora un poco más.
Y saben que el Señor viene y nos siembra donde a Él le parece, donde a Él le parece justo, donde Él considera que es necesario sembrarnos. Ahí nos siembra. ¿Y por qué? Porque Él quiere cumplir sus propósitos. Y Él quiere que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Cumplir ese propósito de Dios en nosotros. Porque Él quiere que demos fruto y que demos buen fruto. No solo que demos fruto en diferentes áreas, sino que disfrutemos de ese fruto. Disfrutar el fruto de su familia, disfrutar el fruto en su hogar, en su matrimonio, disfrutar del fruto en su empresa, en su negocio, en el estudio, en la salud. ¿Y por qué? Por eso es diferentes áreas. ¿Y por qué no disfrutarla en el ministerio también? Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Dios me sembró en este ministerio. Ahora, si hay alguien que no es de este ministerio, así no lo es. Dios a mí me sembró aquí. Usted siembra una planta en su jardín, desde que el jardín. Usted quiere que esa planta crezca y se desarrolle, ¿verdad? No, si la planta no, voy a otro jardín, porque este no me gusta. No, ahí fue sembrado. Ahí se queda. Entonces, Dios es precioso a través de estas enseñanzas, porque dice que Él quiere que nosotros demos fruto, diga fruto. Diga menos triste, pero diga fruto. Diga, tengo que dar fruto. Bueno, ¿por qué tiene que dar fruto? Sencillo. Damos fruto porque debemos de echar raíces. Y esas raíces tienen que ser profundas. Bien profundas. Mis raíces son profundas. ¿Sí? Y las raíces representan nuestras convicciones. Usted tiene que estar convencido de quién es usted. Tenemos que estar convencidos de que somos hijos de Dios. Yo tengo que estar convencido de que tengo un matrimonio fructífero. Yo tengo que estar convencido de que Dios a mí me sembró en este ministerio y aquí me quedo. Convicciones. Entonces, el enemigo va a venir y va a querer atacar tus convicciones. ¿Para qué? Y las ataca a través de nuestras emociones. ¿Para qué? Para meterte duda, para meterte incredulidad, para meterte miedo, para meterte temor, hasta para enfermarte. ¿Por qué el enemigo hace eso? Lo quiere hacer definitivamente porque él lo que quiere es tocar tus raíces, por muy profundas que estén. Él quiere destruir tus raíces. ¿Para qué? Para que dudes de Dios, para que dudes de sus planes, para que tú pongas esa duda en tu interior de que en ti hay un llamado y no quieres cumplir ese llamado, para que tú dudes del ministerio en el cual tú te encuentras. Digan convicciones. Mire, nunca usted permita que una emoción, porque las emociones son temporales, nunca permita que una emoción que es temporal toque una convicción que es permanente. ¿Sí? Nunca permite que una emoción que es temporal, las emociones son temporales, toquen una convicción que es permanente. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener éxito en la vida?
me llega. Todos queremos tener éxito. Pero usted va a tener éxito cuando usted tenga raíces profundas. Sí o sí. ¿Sí? No solo raíces profundas, sino estar convencido de que Dios lo llamó para hacer algo en esta tierra. ¿Está entendiendo? Mira el libro de Salmos, capítulo 92, verso 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. A ver, dígalo conmigo. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Usted y yo estamos plantados en este ministerio. Bueno, si no los convenzo, Dios los va a convencer el Espíritu Santo, porque ni siquiera un amén dice. Diga: yo estoy plantado en este ministerio. ¿Y quiénes son los plantados? Los plantados somos los que tenemos raíces profundas. Los plantados somos los que permanecemos y perseveramos. ¿Sí? Son los que tenemos convicciones bien fuertes en el Señor. Y les he de decir, por muy jovencito que usted sea, si usted está plantado donde Dios lo plantó, usted va a llegar a su vejez y va a dar muchos frutos. Yo todavía no he llegado ahí, pero ya empiezo a dar frutos. Gracias. Pero ¿por qué se ríen? No sé, pero bueno. Diga: Dios me plantó en este lugar y tiene para mí muy buenas temporadas. Ay, cómo se alegra usted por eso. Amén. Sí. Entonces, la permanencia nuestra en esta casa del Señor nos va a hacer producir mucho fruto este año. Si no hemos producido lo que debimos de haber producido este año, Dios nos va a dar la capacidad para producir mucho fruto en el nombre de Jesús. Entonces, tus raíces tienen que estar, ya se le está olvidando, ¿verdad? Diga: mis raíces tienen que estar profundas. Ojo, el enemigo, dice Mateo 13, llegó de noche y sembró la mala hierba. Cuidado con el enemigo. De cualquier manera él va a tratar de impedir, de cualquier manera él va a tratar, y muchas veces nos vacila y caemos en la trampa. Pero él va a tratar de cualquier forma de destruir tus raíces. ¿Por qué? Porque él detesta verte adorando a Dios. Él detesta que tú le sirvas al Señor. Él detesta que tú ofrendes. Él detesta que tú diezmes. Él detesta lo que estamos haciendo en este momento, en el cual tú y yo vamos a consagrar este 2025, porque el enemigo sabe que si yo consagro es porque tengo buenas raíces. Si yo consagro es porque a mí me va a ir bien. Si tú consagras es porque a ti te va a ir bien, porque hoy vas a sembrar una semilla de primicia. Diga conmigo: la semilla es la primicia del fruto. Todo empieza con una semilla. ¿Sí? Todo empieza con una semilla. Y si no hay semilla,
Dígalo, si no hay semilla, si no hay semilla, no hay semilla. Si no hay semilla, no hay fruto. Miren, hermanos, esto es poderosísimo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Y yo siempre he dicho que para mí lo espiritual es mucho más real que lo natural. Nos cuesta convencernos de lo espiritual, porque algunos tal vez vienen, ofrendan diezmas, consagran sus primicias, a ver qué pasa. Si tú piensas de esa manera, no estás convencido ni echando raíces profundas para esperar lo que te viene. Yo estoy convencido. Yo no sé si tú estás convencido, pero yo sí estoy convencido. ¿Sabe por qué? Porque esa semilla contiene un ADN. Y ese ADN se llama fe. Es la certeza de lo que se espera, convicción. Es fe. Entonces tú tienes que venir con tu semilla a consagrarla sí o sí, no esperando, no pensando qué es lo que va a ocurrir, porque si tú lo estás haciendo plenamente convencido, es porque lo que va a ocurrir va a ser algo súper poderoso, súper bueno en este año. Pastor, pero el mundo nos hace los mandados. Nosotros somos la buena semilla de trigo, y la semilla, la mala hierba, puede estar a la par de nosotros, pero si yo sostengo a través de mis raíces profundas el ser quien soy y no pierdo mi identidad, esa semilla el día de mañana va a estar hecho un manojo y va a ser quemado con fuego. Ayer escuchaba a un pastor que me dijo así, con la boca abierta, porque pelado. Mire, hermanito, si usted no recibe a Cristo y usted no camina con Cristo, se va a ir al infierno. Y yo creo que tiene toda la razón. El ser quemado es irse al infierno. Diga conmigo, Jesús en la primicia de todas las cosas. ¿Sí? Es la semilla de primicia. A mí toca mi corazón esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos trajo salvación y vida eterna. Jesús trajo salvación y vida eterna a la humanidad. Él trajo sanidad, Él trajo libertad, Él trajo tantas cosas bellas, y nosotros somos parte de gente que estamos disfrutando lo que Jesús trajo. Amén. Ahora, dice que Jesús es la primicia de todas las cosas, y lo voy a demostrar. Ahora, si Jesús no hubiera sido esa semilla de primicia, ¿qué pasa? Nosotros no estuviéramos disfrutando de la cosecha de la vida eterna. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Es triste cuando hay personas que lamentablemente pueden perder entrar al reino. Y hay mucha gente que se está perdiendo, que no le atina. Viven como viven, inmersos en diferentes situaciones que no le agradan al Señor y no quieren salir de ahí. Yo le decía a mi esposa, estábamos almorzando, y le decía, sí, se puede. Es que no puedo entender a la persona que dice, mire, es que yo tengo el vicio del cigarro, que esto y que lo otro. Yo les he dicho, mire, véngase con los chancuacos en la bolsa, pero venga y escuche palabra de Dios. Es que no puedo, sí se puede.
Es que tengo muchas tentaciones, pastor. Sí se puede. Y la Biblia nos habla de dos personajes, uno que cayó lamentable en tentación, pero otro grande que es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, y que es José. Venció la tentación y por ser íntegro paró en el bote. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es? ¿Por qué estoy pasando lo que, si soy íntegro, por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Aguanta la vara. Dios te tiene en un proceso y te va a sacar de ahí y te va a dar lo mejor de lo mejor, lo que Él tiene para ti. Dios es lindo, Dios es precioso. Entonces hay gente que se pierde la entrada al reino por algo. Dicen, van a ser hechos manojos y van a ser quemados. Se pierden las bendiciones. ¿Y todo por qué? Por rechazar a Jesús. Por rechazar a Jesús. Hoy hay un gran mundo poblacional que rechaza. Hay gente que ya no les puedo llamar yo personas o seres humanos, sino que demonios personificados en esta tierra. Rechazan a Jesús como primicia. Ojo, Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice? El primogénito de toda creación. Léalo conmigo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. No dice de Nazaret, no dice de Morales, dice de toda la creación. Jesús es el primero. Jesús es la primicia de todo lo que ha sido creado. Jesús fue antes que el Edén. Jesús fue antes, Él fue el primero. Él tuvo que estar primero. ¿Para qué? Para que todo fuera creado. Él tuvo que estar primero para que tú y yo respiráramos en esta tierra. A Él sea todo el honor y sea toda la gloria. Colosenses 1, 16 y 17 dice: Porque en Él fueron creadas algunas de las cosas. ¿Qué manda? Es que mi Biblia dice algunas. Dígalo conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Diga conmigo: sin Jesús no soy nada. Jesús fue una ofrenda de primicia. Le voy a dar un versículo que usted se lo conoce de memoria. Juan 3, 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo: unigénito. Es único. Él es único. Dice: porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado. ¿Para qué lo dio Dios? ¿Para qué lo dio el Señor? ¿Sabes por qué? Ahí lo dice en el versículo. Para que todo aquel, digan aquel. ¿Quién es aquel? Nosotros. Aquel es tu tío, aquel es tu tía, aquel es tu primo, aquel es tu prima, aquel es tu hermano, aquel es tu hermana, aquel es tu vecino, aquel es cualquier persona que trabaje contigo, es aquel. Dice que en él cree. ¿Sí? Mire qué interesante. ¿Qué viene después? El que en él cree, número 1 dice, no se pierda. Y número 2, tenga vida eterna. Quien recibe, ¿cuántos han recibido a Cristo? Levanten la mano los que ya tienen a Cristo en su corazón, pero levántenmela así. Le voy a hacer la invitación, si tiene duda. Dice, para que en él cree, dice, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces nadie que tiene a Cristo en su corazón con raíces profundas se va a perder. ¿La está agarrando? Nadie se va a perder. Se pierde el que quiere. Se pierde el que sus raíces fueron echadas entre las piedras. Se pierde. Pero nadie se va a perder. Si tú tienes raíces profundas, no te vas a perder en el pecado. El pecado tiene un montón de casas construidas y usted sabe cuáles son esas casas. No vas a caer en pecado. No te vas a ir al mundo, no te vas a ir al campo, ni vas a caer en el error. ¿Sí? Es poderosa esta palabra. Y usted la sabe de memoria, pero no la había estudiado tan así como la estamos estudiando, porque la salvación es poderosa. Y la salvación no es por obras. La salvación es por haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así es de que si usted está en pecado hoy, yo le aconsejo que cambie su disquete. Es que me cuesta, nada cuesta. En Dios todo es posible. O cambia su disquete hoy o muérase mañana. Jesús fue la primer siembra como primicia. ¿Sí? Jesús fue la primer siembra. El Hijo de Dios, el unigénito, el único. De ahí viene y nace todo. Pero mire qué lindo, porque ahora no es solo Jesús, sino que habemos millones de hijos en este mundo. Ya no solo Jesús es el heredero, somos millones los que somos herederos. ¿Sabe por qué? Porque donde hay una primicia hay una gran cosecha. Diga conmigo, donde hay una primicia hay una gran. Y tú eres la cosecha de la primicia. No estoy diciendo tú eres la cosecha de la primicia. ¿Sí? Dígame una cosa, ¿cuántos ocupa Dios para salvar una casa, para salvar una familia, para salvar un hogar? Solo una persona. Y esa persona eres tú. Yo te profetizo en el nombre poderoso de Jesús que tú eres esa primicia que cosechará la salvación en tu hogar. Tú eres la primicia que cosechará la salvación y vida eterna en tu familia.
Tú eres la primicia que Dios ha designado para que venga salvación y vida eterna, y para que la bendición sea a lo largo de este 2025, en el nombre poderoso de Jesús. Póngale la mano al que tiene allá a la par y dígale: eres la primicia de la bendición en tu casa. Gríteselo: eres la primicia de la bendición en tu casa. Gracias a Jesús, porque Él es la simiente. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios, tenemos el poder de dar ofrenda de primicia. Nadie va a venir a ofrendar una primicia porque se le da la gana. Tenemos que estar conscientes, tenemos que estar convencidos de lo que nosotros estamos haciendo. Y sabe usted, y lo ha escuchado tal vez varias veces, la primicia es la mejor de todas las ofrendas del año. Es la ofrenda, es la semilla que consagra el fruto del 2025. Entonces, si yo vengo con un corazón dispuesto a dar mi primicia, yo estoy garantizando mi vida, estoy garantizando la vida de mi matrimonio, de mi familia, de mi empresa, de mi negocio, de mi trabajo. En el nombre de Jesús, yo le apunto al Señor. Romanos 11:6 lo corrobora y dice, 11:16, perdón, y dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Y qué dice? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por eso es que yo como abuelo estoy cuidando mucho esa primicia. ¿Sí? Increíble. Es poner a Dios primero. Dije, es poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Porque si yo consagro las raíces, si yo abono las raíces, si yo cuido las raíces, ese árbol va a florecer. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y tu hoja jamás va a caer. Qué triste su amén, hermano. Entonces le van a desplumar hasta lo que no tiene. Diga: yo soy árbol plantado. Se despertaron junto a corrientes de agua, porque mis raíces son profundas y mis hojas no caerán. Mis hijos no caerán. Mi familia no caerá. Mi empresa no caerá. Mi negocio no caerá. Mis estudios no van a caer. Porque su vara y su cayado están conmigo todos los días de mi vida. Pónganse sobre sus dos pies, por favor.